maridos, amad a a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ya que esto es un gran reto y un gran impulso que viene desde el interior de mi ser, porque es la palabra de Dios la que me lo está diciendo, cualquiera diría, pero se supone que nos amamos y por eso nos casamos. Por supuesto que sí, pero aquí está hablando de un amor más grande. Aparte del amor filial, del amor eros, está el amor ágape, el amor que viene de Dios, el amor que demanda la escritura. Para nosotros es el amor que dice así como Cristo amó a la iglesia. Entonces ese así como nos da la manera, la forma. No es a mi manera, no es a mi gusto, no es en mi entendimiento, sino que es en el entendimiento del Señor. Y cómo amó Cristo a la iglesia sería la pregunta, ¿no? No se olvide usted que cuando el Señor amó a la iglesia, era porque la iglesia necesitaba del amor de Dios. La iglesia estaba necesitada del amor de Dios. Y como la iglesia estaba necesitada del amor de Dios, el Señor dio lo mejor del cielo a su Hijo, ¿no es cierto? Y con lo mejor del cielo, obviamente, la mejor actitud, el mejor deseo, la mayor intensidad. Ahí tenemos en esta parte la mayor intensidad que nosotros podemos tener en querer amar con la intensidad que el Señor lo hizo. Entonces, como he dicho algunas veces, es imposible que nosotros digamos que ya amamos al máximo, que no hay más. Porque imagínense, Dios es amor, es un calificativo que se da para Dios. Y si Dios es amor, ¿cuánto amor no más habrá? ¿Verdad? Para que nosotros lo expresemos. Así es que tenemos por delante, una vez que nosotros obviamente nos casamos y llegamos a decir que somos esposo y esposa, marido y mujer, como dice la escritura, pues entonces ese amor tiene sin límites, está puesto para que nosotros sin límites pues nos demos la rienda suelta para amar. ¿Por qué nos podemos dar rienda suelta para amar? En primer lugar, porque es el lugar correcto y a la persona correcta en donde yo puedo expresar toda clase de amor para con ella. Eros, filial y ágape. El amor entero en sus tres manifestaciones pues está expresado para mi esposo y yo debo de correr en esa manifestación porque tengo amplio, como decimos, como cuando tuviéramos un carro potente, ¿no? Y tenemos una carretera y no hay límite de velocidad, pues adelante. Digo esto para los hombres porque los hombres somos más dados a querer experimentar la velocidad, la carrera y la experiencia de correr con fuerza. Pues aquí tenemos una pista dada por el Señor para amar con intensidad. ¿Siente usted el poder de la palabra cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres? Y que todavía le pone para que nosotros veamos que no es a nuestra manera, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando decimos que Cristo se entregó a sí mismo por ella, pues creo que todos nosotros ya tenemos una gran idea y una manera de el gran amor que el Señor tuvo para con nosotros, en que se entregó hasta sufrir y dar su última gota de sangre por la iglesia, ¿verdad? Entonces, a veces queremos llevarle al tema, bueno, cuando toque dar la vida la voy a dar. Como que si fuera, viene un carro y en vez de que va a atropellar a mi esposa, la empujo para que me atropelle a mí y yo doy la vida por mi esposa y me muero. Bueno, eso sería un gesto muy lindo, muy heroico, y también es dar la vida por la esposa, ¿no es cierto? Para salvarla a ella, aunque yo tenga que morir. Pero cuando dice dar la vida, no está diciendo que te vas a morir hoy. Está diciendo que mientras estás vivo, mientras tienes esa vida, debes de estar dando esa vida por ese amor y esa calidad de amor, porque el Señor así lo hizo. Es cierto que el Señor tuvo el momento de más alto y cúspide cuando dio su vida literalmente en la cruz. Pero mientras estuvo acá, estuvo siempre
buscando del Padre, hablándole a la iglesia, poniendo los valores y los preceptos a la iglesia, para que nosotros como iglesia entonces sepamos cómo debemos de conducirnos, sepamos cómo debemos de llevarnos adelante y poder llevar una vida plena. Entonces, de esta manera, así como toca hacerlo con la esposa. No es un asunto, no es que yo sí te amo, ¿acaso no estoy acá? Son palabras que muchas veces los hombres, poco trilladas, pero que las volvemos a repetir, porque parece que el viejo hombre continúa, ¿no es cierto?, impulsándonos a nosotros a querer ser como éramos antes. Y decir simplemente al paso, no, si yo sí la amo, ¿acaso no estoy acá? Sí la amo, ¿acaso no doy o no hago? Nosotros a veces queremos llevar al plano del amar aspectos simplemente que tienen que ver con hacer cosas, y el amor es una entrega, es un amor del que nos está llamando, es un amor incondicional, un amor sin límites, un amor que no tiene un espacio ni medida. ¿Sí? Entonces ahí estamos con esta parte que dice: amad a vuestras mujeres de esta manera, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, otra vez más, es una entrega constante, no es una entrega de un acontecimiento. ¿Sí? Sin duda alguna hemos tenido algunas oportunidades de defender a nuestra esposa a capa y espada. Perfecto. Pero ¿qué de defenderla momento a momento? ¿Qué de mostrar ese amor paso a paso en el día cotidiano? ¿Sí? María Teresa hacía esta broma, que era muy cierta la broma, por supuesto, que decía, cuando nos acostábamos y se quedó una luz encendida, María Teresa me decía: Luis, anda a apagar la luz. Yo decía: no, hazlo tú, yo ya me había acostado primero. Entonces ella pensaba: si Luis no puede ni siquiera levantarse a apagar la luz ahora que yo necesito, ¿qué va a hacer otras cosas? Y es cierto, la vida de entrega no es una vida que los actos grandes, heroicos, son buenos y necesarios, pero la acumulación de cada acto, de cada momento, de cada espacio de nuestra vida, compartiendo la vida juntos, siempre estando al tanto, pendientes y amando a la esposa de una manera práctica. Eso es lo que nos está pidiendo cuando dice que demos la vida así como Cristo dio la vida por la iglesia. Amén. Sí, vamos a la siguiente escritura. Dice así, ahora les comparto la pantalla, que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla. Y obviamente el deseo de Dios es que nosotros santifiquemos a nuestra esposa, es decir, la apartemos también de la contaminación del mundo y podamos, dice, habiéndola nosotros purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya nosotros ya sabemos que cuando dice aquí la escritura el lavamiento del agua por la palabra, se está refiriendo a que la santificación tiene que ser en base a la palabra de Dios. Y este para mí fue uno de los retos más grandes que hasta ahorita, el día de hoy, yo tengo todavía como reto, porque esto va a ser hasta que la muerte nos separe. Entonces, a mí no se me olvida que en el inicio, pues yo estaba muy lejos de lo que es el entendimiento de Dios y de su palabra. Así es que una de las cosas que el hombre tiene que hacer es asumir su papel de ser el líder que va a llevar primeramente a su casa, obviamente empezando por la esposa, porque cuando nos casamos pues no están los hijos, y a los hijos a veces los estamos creando pequeños y solamente estamos poniendo las bases y el fundamento, pero nosotros con nuestra esposa tenemos que ver cómo la santificamos por medio del lavamiento de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hombres? Tenemos que leer la palabra de Dios. No es en base a mis buenos conceptos de vida. Yo creo que al principio yo tenía buenos conceptos de vida, no tenía malos conceptos de vida, pero no todos los buenos conceptos de vida eran los conceptos que Dios
estaba demandando de mí. Los conceptos que Dios demandaba de mí eran mucho más que simplemente buenas intenciones y buenas ideas. Es decir, su palabra yo la necesito conocer, manejar y ante todo vivirla. Porque el hombre cuando vive la palabra y se convierte en una con uno, la palabra, entonces es más fácil. Yo no tengo que estar recordando los principios o recordando las escrituras literalmente, pero sí los valores y los principios que al leer la palabra me van dejando. Cuando yo leo su palabra, me va dejando el concepto, me va dejando lo profundo de su valor en mí, para que yo cuando actúo a través de esa palabra. ¿Sí? La manera, por supuesto, en que nos hablamos, la manera en que nos referimos el uno al otro, ¿sí? Que ya vamos a llegar un poco a esto, pero entre otras cosas, no ser ásperos con ellas, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Es decir, la manera en que nosotros debemos de ejercer ese amor es en base a la palabra, en base a cómo Dios espera que nosotros valoremos a nuestra compañera de toda la vida, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que a veces vienen los conflictos entre el hombre y la mujer y a veces no sabemos cómo tratarlos y nos vamos alterando, y con la alteración del carácter vamos subiendo tonos de voz y tonos de palabra, y por favor, muchas veces, cuántas veces hemos llegado a ofendernos y nos hemos ofendido grandemente los esposos. Pero ¿qué tenemos que entender nosotros? Y cuando esta claridad vino a mi corazón, pues tal vez sí la tenía, pero no lo hacía. Pero nos pusimos de acuerdo con María Teresa y yo le dije, María Teresa, si vamos a vivir juntos hasta que la muerte nos separe, más vale que ya no nos peleemos, más vale que lo hagamos felices, más vale que estemos contentos, más vale que la pasemos chévere. ¿Ah? ¿No le parece? Y todavía falta, usted dice, bueno, es que ya cometí tantos errores, ya hemos faltado tanto el uno al otro. Nunca es tarde, nunca es tarde para empezar, queridos amigos y hermanos. Nunca es tarde, faltarán un mes, 10 meses, 10 años, 50 años de matrimonio, pues el tiempo que hoy tengamos de aquí en adelante, redimamos el tiempo en especialmente a lo que hoy nos está pidiendo el Señor en este momento, de que honremos a nuestras esposas, que las lavemos por medio de la palabra y que tengamos una actitud para con ella, una actitud que le agrade a Dios. Si a Dios le agrada cómo yo estoy tratando a mi esposa, sin duda alguna voy por buen camino. Pero si yo pienso, a Dios, ¿te agradará la manera en que le estoy tratando? Si sé que tendría yo vergüenza enfrentar a Dios. Así, en una oportunidad, pues unos amigos que nos estaban discipulando a María Teresa y a mí, pues llegamos un día a tratar un conflicto entre nosotros con ellos, y según yo, en la discusión, yo salí bien, porque realmente no era mi culpa, según yo, sino que era de María Teresa. Entonces, cuando salimos a caminar con el amigo después de haber tratado el tema como pareja, me dice, ¿y cómo estás? Pues bien, le digo yo, gracias a Dios. Pues mira, pues gracias a Dios salió a la luz de que no era yo el del problema, sino que era ella. Me dijo, el problema es tuyo. ¿Cómo? Le digo yo, ¿en qué rato? En el rato que es un problema de ella, el problema es tuyo, porque tú tienes que lavarla, santificarla y vivir agradándole a Dios en tu manera de relacionarte con tu esposa. Si tu esposa, escucha esto, y ahora es para todos, si tu esposa tiene un problema, el problema lo tienes tú, porque tú y ella son una sola carne, son una familia, y a ti te pide el Señor y te demanda que la santifiques. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hasta aquí, María Teresa? ¿Tenés Muy alguna bien. observación, algún tema antes de que continúe? Sí, me encanta lo que has comentado. Por supuesto, este es un tema que a las mujeres nos encanta escuchar, cómo Dios le pide al hombre que ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y tú mencionaste algunas palabras que para mí tienen mucho poder. Uno fue, mencionaste la pasión que Jesús tenía por la iglesia.
y la pasión que el esposo debe poner en su vida, en todo lo que hace en la vida, para que no tener un ambiente de aburrimiento, de religiosidad. Yo creo que la vida práctica de lo que Jesús nos enseñó nos aleja tanto de ser religiosos, porque cuando hablaste de que la santifique por la palabra, no necesariamente es que le predique sermones a su esposa o que le diga, mira, la Biblia dice que te sujetes o que me apoyes o que me ayudes o que me ames. No se trata de eso. No, eso no es santificarla por la palabra. Cuando fuimos, entonces eso me parece tan importante porque las esposas pueden recibir tanta vida de parte de sus esposos. Esa relación que Jesús habla de cómo él amó a la iglesia, siempre estuvo transmitiéndole vida, esperanza, ánimo, ¿verdad? Cuidado, es parte de cómo, y esto de lavarla por la palabra, muchas veces nos traicionan los hábitos. Conscientemente sabemos que debemos hablar correctamente y hablar vida. Y cómo necesitamos verdaderamente, como tú dices, así como hacía Jesús, que todo lo que hacía con la iglesia, él lo consultaba con el Padre. Igualmente, de esa manera que el esposo pueda consultar al Padre que cuáles son los hábitos que me están estorbando para yo poder vivir esa realidad de ese estilo de amor, vivir esa realidad de Cristo en mi hogar, es fundamental. Y es tan sencillo, Dios, como nos dice que la vida y la muerte están en el poder están en la boca, y que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Y de pronto nos vemos que con esos hábitos que decimos, ay, qué impaciente eres, qué gruñona estás, te estás poniendo viejita, o cosas así. Eso no lavan ni dan vida a una persona, ¿verdad? Yo recuerdo que nos sentábamos a comer con Luis y él se puso lentes y se queda cerca de mí viéndome y me dice, ay, Lentes de lectura. lentes de lectura. Y me ve de cerca y me dice, ay, te apareció otra manchita por aquí. Le digo, Luis, tienes prohibido ponerte lentes cuando estás conmigo para que, le digo, no me tienes que estar viendo las manchitas ni otra peca más, porque tus palabras para mí son muy importantes. Entonces, pero claro, lo hacíamos en forma de broma, pero muchas veces, y eso no está tan grave, pero muchas veces los esposos tienen, y también las mujeres, tienen los hábitos de hablar mal. Ah, te vas a enfermar, esto te va a hacer daño, eres tal cosa. No están, eso digamos, entre lo normal, pero hay personas que dicen peores cosas, ofensas, y esas ofensas matan. Dice la palabra que las palabras ofensivas son como espada, dice que lastima, que mata a la persona. No así la palabra sabia trae vida, vivifica. Entonces, ese es el concepto, esa es la verdad, el consejo de Dios de la manera de cómo debemos hablar. Entonces, si lo vamos a hacer como Cristo amó a la iglesia, dice, para purificarla. Entonces, yo ya le aprendí a Luis que usa mucho esas palabras que unen porque dan propósito, y esta dice, para purificarla, para lavarla por medio de la palabra. Entonces, el papel de nuestras palabras, la función de cómo hablamos es sumamente importante, porque no por la confianza que hay entre esposo y esposa, porque a veces les traiciona también la confianza, creen que pueden hablar cualquier palabra, como dice la escritura, cualquier palabra ociosa, daremos cuenta delante de Dios. No porque estamos a solas con la esposa, podemos hablar cualquier palabra deshonesta u ociosa o que no está dando vida. Aún los chismes
y las injurias son palabras ociosas y nosotros yo creo que debemos cuidarnos qué sale de nuestra boca porque no solo recibimos nosotros la vida o la muerte, sino que la transmitimos a otras personas. Recuerdo algo también, una pareja de amigos, que ella había pasado muchos procesos de enfermedad, de pronto se le alumbró y dijo, la palabra de mi esposo es, Dios dice que Él puede lavarme y santificarme y purificarme por la palabra, y le dijo, necesito que me bendigas, necesito que ores por mí, necesito que busques palabras de vida y de sanidad para mí. Y así ella lo tuvo y le dijo a su esposo, le cogió sus manos y se las puso en su cabeza y le dijo, habla palabras de vida. Y ella me decía, Tere, no tienes idea lo que yo experimenté en mi salud física desde que mi esposo comenzó a hacer esto. No lo hizo con tanta gana porque no se le ocurrió a él, pero como la amaba y le cree a Dios, lo hizo. Entonces, lo comenzó a hacer y comenzaron a ver resultados en la salud física de su esposa. Eso para decirles lo importante que son la forma en que le hablamos a ella en cada situación y en cada día, ¿no? Gracias, María Teresa. Dice aquí que a fin de o con el fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. Es decir, el propósito es con el fin de presentársele así una iglesia gloriosa. Si no estamos pasando los mejores momentos y tal vez el hombre piensa que se debe a que ella le está faltando algo, pues entonces es ahí cuando mayormente le toca al hombre intervenir y decirse, me la voy a presentar a mí mismo, ¿sí? De esta manera. ¿Por qué? Porque ella está viviendo conmigo. ¿Cómo puedo yo hacer para que no sea de una manera incómoda, sino que así como Cristo se va a presentar una iglesia gloriosa, yo creo que esta parte la tenemos todos claros, que cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia gloriosa. Es decir, igualmente nosotros debemos de hacerlo de la misma manera. Dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, eso es lo que Dios espera de la iglesia y es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y aquí algunas mujeres lo utilizan para excusa. Ah, no, ahí está recomendado el spa. Ahí está el spa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Págame un spa. Bueno, toca a veces pagar el spa, pero no se trata de lo físico, sino se trata de todas las asperezas que pueden no traer belleza a la persona. Porque es cierto que vamos caminando y de poco a poco, pues dice, mientras el hombre exterior se va deteriorando, el interior va creciendo de gloria en gloria. Pues asegurémonos que ese interior de cada uno de nosotros está siendo edificados los unos a los otros, y en este caso la demanda es al hombre, sí, preséntale a ti mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Hay que tratar con todo el carácter, hay que tratar con todas las cosas que implican, si algo no está bien, hay que trabajar sobre ello. María Teresa habló un poco del tema comunicación, aunque no lo mencionamos quizá la palabra, pero tan importante es cómo decimos las cosas, cómo nos vamos a hablar. Para poder dar la palabra de Dios tenemos que hacerlo con el tino que el Señor lo hace, haciéndolo correctamente. Y cuando se trata de hacerlo por medio de la palabra, no se trata, léele versículos para que vea, sí, la mujer sabia edifica su casa, mujer, ¿qué te está pasando? No, haga usted las cosas para que se logre que se edifique. Busque maneras. Está usted, lo que usted está haciendo hoy, por ejemplo, congregarse. Qué lindo hacerlos como familia. Me encanta ver a la familia Correa, que siempre están, si papá y mamá no está, o porque papá viaja y le toca un tiempo en el oriente, pues la familia Correa, ahí están juntos reunidos. Y cuando está papá, ahí están todos, usted les puede ver. No solo ellos, por supuesto, hay otras familias que también se congregan aquí con nosotros y nos dan el privilegio de ver a los esposos juntos,
¿no es cierto? Y las familias diciendo, aquí estamos como familia, aquí estamos como pareja, aquí estamos los que somos, ¿verdad? Escuchando y levantando, porque parte de la edificación que nosotros nos damos los unos a los otros es una edificación la cual compartimos las cosas espirituales, la lectura bíblica, la oración. Tan importante es que la oración en la mesa, la oración antes de comer. Mire, la costumbre antes era, la costumbre en el mundo era, ya está la comida, al que le van poniendo el plato, cómaselo porque se le enfría hasta que le sirvan al último. Así es que el primero empezaba a comer y cuando servían al último, el primero ya había terminado de comer. Nosotros en el cristianismo ya hacemos algo diferente. Esperamos que todos estén sentados y cómo nos morimos del hambre. A veces estamos hambrientos y estamos, vente ya para que oremos, vente ya para que oremos. Y cuando todos nos sentamos, hombre, hazlo tú o provoca que alguien de tu familia ore y dé gracias por los alimentos. Y no hacerlo como esto, como un hábito o como una costumbre o como algo religioso, sino con la conciencia de que estamos tomando y asumiendo un papel de lavar, un papel de santificar, porque estamos santificando los alimentos y estamos santificando nosotros en provocar momentos espirituales en los cuales nosotros podemos seguir creciendo. Así es que si no fuese santa y sin mancha, sigue diciendo la escritura, ¿sí? Así también, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Otra vez quiero recalcar, ¿no es cierto?, que aunque está pidiendo que el marido debemos hablar a la mujer a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ese como, otra vez lo subrayo porque es la manera en que espera que lo hagamos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, no es ¿por qué a sí mismo se ama? Porque ella es carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Sí o no? Somos uno ya. Así dijo el Señor, esta es carne de tu carne y huesos de tus huesos. Somos uno cuando nos une el Señor y nos hace una familia y llegamos a esa unidad. Lo que es bueno para ella es el reflejo que va a estar en mí, ¿sí? Porque es una esposa en paz, una esposa sana, una esposa que se siente cómoda, una esposa que se está realizando. Sí, esa realización de ella es mi realización. En una oportunidad y en uno de los cursos, a veces en los matrimonios, yo lanzo una propuesta, que más que propuesta yo creo que es algo que nos está pidiendo la palabra. Yo les hablo y les digo que en el matrimonio debe de ponerse en práctica el placer de complacer, ¿sí? Que nosotros encontremos en nuestra relación como familia y como esposos, hoy en particular el tema, con nuestra esposa, el placer que debemos de sentir de que ella está sintiéndose complacida, que ella está bien y se está sintiendo confortada. Mire, a veces no podemos darle en lo físico todo lo que ella o nuestra familia se merece, pero en lo que se pueda de nosotros, en lo que se pueda de nuestra parte, en lo que se pueda de nuestro carácter, en lo que se pueda de las palabras amables, de las palabras que levantan, en lo que se pueda de nuestra forma de acercarnos con cariño, con amor, con caricias. ¿Ah? ¿Cuántos de novios no pasábamos cuánto tiempo tomados de las manos, abrazándonos, besándonos? ¿Ah? ¿Y casados? ¿Cómo le está yendo? ¿Ah? ¿Cuánto usted ya toma de la mano a su mujer? ¿Cuánto se abrazan? ¿Cuánto pasan juntos besándose, abrazándose? ¿Sí? Porque es parte de lo que todavía nosotros necesitamos. Mucho cariño físico. Nuestros hijos, nuestra esposa necesita cariño físico. Y es una de las cosas que vale la pena asegurarnos. Hay personas que salen a sus trabajos o a hacer algo. Hay regreso. Hasta la próxima. Si es que se despiden. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Siempre acercarnos y dar un tierno beso al despedirnos, al llegar otro tierno beso y por supuesto en el transcurso del día tener actos de cariño, actos
de amor, actos que demuestren que estamos nosotros realmente interesados en levantar a nuestras esposas. Y déjeme compartir esta escritura ahí que dice, porque dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando del hombre, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto sigue hablándonos al hombre, que cuando estamos nosotros, alguien dijo, miren, se habla mucho de la mujer, cómo se cuida y cómo se trata a sí mismo ella, con los spas y todo esto. Ha de ser así, sin duda alguna, muy propio de las mujeres. Pero yo conozco muchos hombres que cómo se cuidan, ¿ah? Se cuidan en su alimentación, se cuidan en todo y no les puede faltar algo de su cuidado personal. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que se tiene que cuidar. Así también cuando usted cuida a su mujer, porque es carne de mi carne y huesos de mis huesos, usted se está cuidando a sí mismo, usted está teniendo una acción de lo que es bueno para ella, va a ser bueno para usted. Y yo ponía este ejemplo, qué lindo, si el Señor nos permite, ¿no es cierto? Si nos da la salud, si nos da la vida, porque esto está en las manos de Dios, sí, ese es el que da, Él es el que quita, y nosotros estamos en sus manos hasta el tiempo de Él. Pero si el Señor nos da la gracia y si lo permite que lleguemos a ancianos, cualquiera de ustedes dirá, no, pues si ya llegaron, tranquilo, todavía no, falta más. Entonces, si todavía no hemos llegado a esa edad que nos cuesta mucho hacer cosas, yo le dije un día a María Teresa cómo me encantó ver a un par de viejecitos cruzar la calle. Estaban tan mayores. En aquel tiempo no había muchos carros cuando yo vi este cuadro que hasta el día de hoy me inspira. Ella le decía al esposo, al cual le costaba más caminar y ver, pareciera que era mayor, le decía a ella, bueno mi amor, listos porque no viene carro y vamos a correr y pasar la calle. Por supuesto no llegaba carro, pero en lo que ella veía para el lugar y se tardaba para regresar y ver el otro lado, yo decía, le va a aparecer un carro en cualquier ratito. Pero gracias a Dios no había muchos carros, era temprano y ella le dijo, corramos. Y así se puede usted imaginar esa pareja corriendo, pasando la calle. Realmente eran pasos cortos, tratando de aligerarlos, ella tomado del brazo. Yo le decía, Señor, permíteme llegar a una vejez amándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Espero estar mejor que la pareja, por supuesto. No estamos diciendo que vamos a llegar mal. Estamos diciendo de que cualquier necesidad que haya o que tengamos, pues nosotros nos las podamos ayudar los unos a los otros. María Teresa, veo que estás con ganas de decir algo. Es que, claro que esa pareja tenía como unos 100 años, así es de Espero, que todavía espero. te faltan unos 40 años, mi amor, para llegar a esa condición. Bueno, me encanta todo este tema porque el Señor tan sabio, ¿no? Cuando Él dijo que bendecía el matrimonio y que está a favor del matrimonio, nos deja los parámetros de cómo disfrutarlo, porque lo creó para que lo disfrutemos y poner esa frase de como Cristo amó a la iglesia nos da tanta luz. Cristo no tomó dominio sobre las personas. Y esa es parte de algo que nos ha traído mucha luz a Luis y a mí, de no tener un enseñoreamiento, aunque el hombre es el responsable, se le está dando en el orden de la familia el lugar de cabeza y se le da una autoridad que viene de Dios. Esa autoridad significa crear vida, edificar, ¿verdad? Entonces, y no es la autoridad del universo, quien es Cristo, Él no tomó control sobre las personas. Él dijo, he aquí, yo estoy a la puerta, toco, llamo, y el que abre, yo entraré y cenaré con él. El Dios del universo, que tenía todo el permiso para hacerlo, toda la autoridad y que lo tiene, Él toca y pide permiso. Esa relación de respeto, de como Cristo amó a la iglesia, hablándole al hombre,
y esto lo decimos mayormente por toda la cultura que hemos tenido en nuestro trasfondo del dominio de tener, ser dominantes, ya sea el esposo sobre la esposa, que es lo más común, ¿verdad? En nuestra sociedad latina. Pero Jesús no dice que tome control de la esposa. Yo recuerdo que esa responsabilidad tan grande que un esposo puede sentir en sus inicios como matrimonio, le puede desenfocar la cultura. Y era quererse portar como que fuera el papá. Y yo me recuerdo que en algún momento, también gracias a Dios por las personas que nos han aconsejado, buscando consejería, dijeron, Tere, ¿y tú cómo te sientes? Bueno, yo estoy bien, pero no me gusta que Luis me trate como que fuera su hija, que él quiere que yo haga todo cuando él quiere, como él quiere, y que crea que me puede regañar, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy común, que Es el que es papá, por tu bien, es por tu bien. así lo dicen también. Entonces, dice que el esposo crea que puede tener ese permiso de regañar a la esposa, porque para no regañarla sí requiere sabiduría, porque obvio que vamos a cometer 1000 errores las esposas, obvio que necesitamos tanta ayuda, tanta guianza, tanta enseñanza, lo vamos a necesitar, pero por esa razón el Señor les dice que busquen la sabiduría, que sean sabios para tratar a sus esposas y que no las traten ásperamente. Entonces, sí requiere trabajo. Para tratarlas con sabiduría requiere tener sensatez, buscar al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así es de que hay una gran ventaja cuando tenemos a un esposo que tiene temor de Dios y que él reconoce que Dios es el que nos va a dar la guianza de cómo relacionarnos entre nosotros. Así es de que este punto de cómo Cristo amó a la iglesia, buscando esa relación de respeto y de sabiduría para no imponerse, para no querer controlar todo lo que la esposa hace, todo lo que dice, cómo lo hace, a dónde va. En su sentido de protección, quisiera apartarla y resguardarla hasta de sus familiares. Eso no está dentro del cuidado del Señor ni de la edificación de la vida de la esposa, ¿verdad? Bueno, este es un buen punto que tocaste al final, todo está lindo, pero cuando hablaste, este es un problema que muchas veces hemos visto, que a veces cuando estamos con la familia de mamá o la familia de papá, eh, a veces hay un maltrato también para la esposa. Y tenemos que cuidar, hacer respetar a nuestra esposa y hacer notar a nuestra familia que por favor, si hay personas que tienen un mal entendimiento de la autoridad del hombre y pretenden el machismo en nuestro hogar, nosotros no lo vamos a hacer. O el menosprecio a la mujer, que es otra manera de ver el machismo, ¿no es cierto? Ver el menosprecio a nuestras esposas. Tenemos que cuidar. Y tenía yo esto en pantalla, quiero nuevamente ponerlo porque esta es la escritura que continúa, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Así es Cristo en cuanto a la iglesia, imagínense. Por eso podemos estar seguros que Cristo quiere todo lo bueno para nosotros, porque somos miembros de Él, somos parte de su carne y de su cuerpo, porque Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Así también nosotros somos un solo cuerpo, carne de mi carne y huesos de mis huesos, como habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Me encanta esta palabra donde dice por esto. ¿Por qué esto? ¿Por lo que viene o por lo que fue dicho? Obviamente ya se dijo bastante. Ya hablamos del papel de la mujer, ya hablamos del papel ya hablamos del papel de la mujer, ya hablamos del papel del hombre y, y de lo que se espera del uno y del otro. Por estas causas dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer. Es para esto y serán una sola carne. Entonces, como vamos a ser una sola carne y nos vamos a unir, están
están dadas las bases. No simplemente, mire, se amen, van a unirse y cásense, ya están casados, vayan adelante hasta que la muerte los separe. Nos dio parámetros, nos dio valores, nos dio principios, nos dijo cómo deberíamos de hacerlo y para poderlo hacer bien, Dios nos habló y nos puso delante de nosotros una meta, un propósito de hacerlo a la manera de Dios. Quiero decirle que cuando decimos a la manera de Dios, en ningún momento nos está poniendo Dios una soga, ¿sí? En ningún momento nos está poniendo una trampa. Todo lo contrario, hombre, mujer, véalo de esta manera. Es la manera hermosa. Es el diseño de Dios. Esto lo estamos sacando no del Antiguo Testamento para decir es que esto es conforme a la ley, esto era antes. No, esto son las normas y las formas que los apóstoles y Cristo Jesús nos enseñó de cómo debemos de vivir la iglesia, la vida de Cristo Jesús y el hogar formado en base a los valores y principios que Dios nos ha dejado. No es solamente vaya, cásense y a la que vive. Quizá muchos así. Muchos empezamos nuestro matrimonio por el impulso del amor y por supuesto que eso tiene gran valor y es lo que nos ha hecho hacer tantas cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que necesitamos formas y maneras en las cuales debemos de conducirnos y que veníamos acarreando un bagaje de ideas erróneas, a veces por costumbre, a veces porque mi familia lo hizo así. Yo solo vi a mis papás, no tengo otro ejemplo y en base al ejemplo que mi padre me ha dado, yo lo estoy haciendo ahora. Y terminamos haciendo cuánta cosa, cuánta barbaridad nosotros terminamos cometiendo por no hacer las cosas conforme los valores que Dios tiene para nosotros. Así es que viendo esto de esta manera, tenemos que entender que dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio. Oiga, es un misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. También el Señor nos está dejando que este misterio es grande, pero el Señor dejó esto respecto de Cristo y la iglesia y nos lo pone a nosotros, a la pareja, como la meta igual de Cristo y la iglesia, la misma meta la pareja. Así es que tenemos toda la palabra como ejemplo, tenemos un gran ejemplo en la palabra de Dios, cómo continuar nosotros haciendo lo que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. María Teresa. Sí, cuando yo leí esa parte de grande es este misterio, más yo os digo esto de Cristo y de la iglesia, yo dije, a ninguna otra institución establecida en la tierra, institución, como el matrimonio, le da ese valor, sino que se lo da al matrimonio, ese misterio de Cristo y la iglesia. Entonces, pensamos cómo es de importante tener en la sabiduría de Dios de cómo vivir en esa relación de esposo y esposa, porque vamos a hacer un mensaje al mundo. Primero lo somos para nosotros, segundo lo vamos a hacer para nuestros hijos, para los que nos rodean, y luego el mundo lee un mensaje respecto a, al amor de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Claro que no lo hemos llegado a alcanzar como en esa perfección, pero ir en el camino, ir creciendo en eso es nuestra tarea, ¿verdad? Crecer en ese amor, crecer en esa expresión, en esa expresión y en esa relación de amor, de respeto, de aprecio, de consideración, de entusiasmo, de pasión, crecer en esos aspectos es sumamente importante porque va a hablar del misterio tan hermoso para que sea revelado a nuestras vidas y al mundo el mensaje del amor de Cristo, porque a la final su mensaje desde el principio y su propósito era venir, levantar una novia, prepararse la novia para que al final del tiempo tengamos las bodas del Cordero. Entonces,
la relación en el matrimonio de esposo y esposa tiene muchísimo valor. Y yo pienso, es algo que necesitamos transmitirlo, vivirlo primero, transmitirlo y enseñarlo a nuestros hijos, porque como hay tanta información contraria a lo que es el valor del matrimonio y de las funciones eh, de respeto y de orden de Dios en el matrimonio. Entonces, tener esta claridad trae tanta sanidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio sigue siendo tan valioso delante de Dios y tan poderoso para dar el mensaje de Cristo aquí en este mundo. Yo le doy gracias a Dios porque personas que han tenido una fractura en su matrimonio. Yo escuchaba a una mujer muy cercana a mi corazón que dice, el hecho de que yo no pude continuar mi matrimonio de la manera que Dios quería que yo continuara, sino que hubo un divorcio, eso no quiere decir que yo no crea en el poder que tiene el matrimonio. Eso no quiere decir que yo no crea en la bendición de Dios para el matrimonio. Dios ha bendecido el matrimonio. Y cuando tal vez la condición de alguna persona que está escuchando aquí ahora es muy contraria al diseño de Dios y tienen un esposo que la maldice continuamente. Entonces, ahí yo creo que necesitamos saber que Dios es nuestro respaldo, que Dios es nuestra ayuda, que no nos ha dejado solas, que no se está cumpliendo lo que Él diseñó, pero que nosotros entonces podemos tomar un papel de decir, Señor, yo voy a guardar mi corazón y tu palabra, tu autoridad es mayor que la de cualquier palabra de maldición que venga a mi vida, que cualquier autoridad que se quiera imponer sobre mí y yo voy a recibir tu bendición. Una hija de Dios bendecida no puede recibir maldición, porque la bendición de Dios tiene el mayor poder. No vamos a caminar en la maldición que alguien venga a decirnos. A veces pasa con los hijos también. Tienen padres insensatos que maldicen todo el tiempo. Entonces, yo digo, Señor, cubre a estos niños que no reciban la maldición de sus padres y que tu bendición esté sobre todas las cosas, sobre toda autoridad. Esa es como la esperanza viva que tenemos, los que en medio de una circunstancia no estamos disfrutando de vivir el diseño de Dios Amén. establecido para el matrimonio. Amén. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Quizá esto es como encerrarlo, el final en en este verso, el propósito de la escritura es encerrar el final. Ya hablamos de la mujer, ya hablamos del hombre, pues lo dice por lo demás como concluyendo, más o menos, esa es la idea, haciendo una síntesis. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, que es la última recomendación que hace y termina diciendo la escritura al respecto de esto, y la mujer respete a su marido. Y con esto pues termina esta escritura hermosa. Hay mucho más que hablar del matrimonio, hay mucho más que habla sobre la pareja, la escritura. No es en otra escritura también habla del orden de que debe de ser el matrimonio para que sea de bendición. Vamos a considerarlo, si lo vamos a tratar de una vez, ya que estamos en el tema del matrimonio, aunque sabemos que hemos estado hablando de lo que es la iglesia. Y para hablar de la iglesia tenemos que hablar de nosotros y tenemos que hablar de nuestra relación como pareja, como familia que somos en el Señor, para que se hagan las cosas como Dios manda. ¿Qué les parece si oramos? Quisiéramos orar por la iglesia, quisiéramos que se pongan pantalla, siempre pedimos que hagamos esto de una manera más presencial, porque vamos a bendecir, hoy vamos a bendecir a la pareja, vamos a bendecir a los hombres, para que se animen a tomar este legado que Dios nos ha dado. Vamos a bendecir a las mujeres para que también oyendo lo que Dios les pidió a ellas por medio de la palabra que tuvimos la semana pasada, recuerde que usted puede ir también y
y escuchar lo que compartimos la semana pasada, que María Teresa compartió respecto a las mujeres, ahora yo lo hice a los hombres, que lo escuchemos y que oigamos. Así es que, ¿qué le parece si alzamos nuestras manos en señal de recepción y de honra a Dios y de rendimiento a Dios y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, alzamos nuestras manos delante de tu santa presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor, que nos levanta y nos edifica. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando hablamos de estas cosas, Señor, no es la idea de un hombre, no es la idea de un esposo, no es la idea de una esposa, sino que son tus pensamientos los que vienen a traernos vida y a traernos vida en abundante. Sabemos que tus pensamientos no son gravosos, Señor, sino que juntamente contigo llevaremos y levantaremos a nuestra familia, especialmente hoy, hombres, en el nombre de Jesús. Yo les bendigo para que todos nosotros levantemos a nuestra esposa y hagamos el papel que Dios nos ha llamado de limpiarla, purificarla por medio del lavamiento de la palabra, conforme Dios nos ha pedido. Y Padre, te pedimos perdón los hombres, si de muchas maneras, no de una, de muchas maneras te hemos fallado a ti, le hemos fallado a nuestra esposa, y hemos queriendo a veces hacer el bien, Señor, hemos terminado haciéndolo de la manera incorrecta, hemos abusado de nuestro tono de voz, de nuestro tamaño, de nuestra fuerza, de nuestro insulto y aún del papel de autoridad que tú nos has dado en casa. Padre, perdónanos si no lo hemos ejercido correctamente, Señor, en la ignorancia lo hemos hecho. Ahora, Padre, gracias te damos por darnos estos valores, estos principios que nos instan, que nos animan a vivir una vida, Señor, que honre a nuestro Dios, honre nuestra vida propia, honre nuestra esposa, nuestro matrimonio y nuestras familias. Padre, queremos levantar familias saludables en el nombre de Jesús. Señor, soltamos todo dolor y toda amargura que ha venido a los hogares y especialmente a las mujeres que quizá han sido maltratadas, no han sido consideradas, no han sido levantadas como el papel que el hombre ha puesto tú, el Señor, en el corazón de ellos. Así es que retomando todo, Señor, unidos, este legado que nos dejas maravilloso de presentar a Cristo en la iglesia, así como nosotros nos estamos amando o debemos amarnos. Padre, tomamos este reto que has puesto sobre nosotros y como iglesia te decimos: Padre, gracias, gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús, Señor, haremos proezas, nos uniremos a nuestra esposa, nos uniremos, Señor, como parejas, Señor, que reflejen la honra que Dios quiere darnos. Padre, gracias porque pudimos perdonar, gracias porque pudimos pedir perdón. Señor, pedimos que ser perdonados y ser libres, Señor, de esa condenación que trae el haber hecho las cosas mal. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, tomo autoridad en mi vida. Dígalo usted, yo como hombre tomo autoridad en mi vida para poner en práctica los valores y los principios de Dios. Yo como mujer, diga usted, yo perdono en el nombre de Jesús y me libero de todo sentimiento de culpa, de lástima y de odio y de rencor, y que todo lo que he sido lastimada, en el nombre de Jesús me libero para tomar tus valores, Señor, y saber que en ti tenemos la gran oportunidad, Padre, de levantar una familia, un matrimonio que te honre en el nombre de Jesús. Si usted está ahí con su esposo, porque no todos pueden estar, si se pueden abrazar, perfecto. Sería lindo ver un abrazo de ustedes por ahí, dándose un abrazo. Yo le tomo de la mano a María Teresa, así es que si estamos a la distancia, puede levantar su mano a su izquierda, María Teresa, sí, un ratito. Muy bien, acérquela a la orilla, para que entonces nosotros digamos: sí, de esta manera, Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de estar juntos. Bendecimos tu nombre.